Y bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre. Nos encontramos el día de hoy iniciando o manteniendo lo que es este ciclo de calidad de vida, hablando con el señor Gunther Spasik, que es pues ingeniero y biólogo molecular y celular amateur. Es realmente un placer poder entrevistarlo, señor Gunther. Cuénteme un poco cómo empezó en estas lides de mantener lo que es la calidad de vida y sobre todo lo que es la terapia antienvejecimiento y este ciclo de conferencias que usted ha dado por todo el mundo y que lo mantienen pues eh, y por lo que lo hemos llamado a este programa porque en estos momentos es tan importante el tomar conciencia de la salud, que fue una cosa que es lo que a usted lo llevó a todo esto, y es la razón por la que estamos incluyéndolo dentro de estos ciclos de calidad de vida y que estamos esperando que usted nos diga cuáles han sido esas razones y que lo han mantenido durante estos 50 años haciendo esta labor. Bueno, yo creo que desde niño me interesaron mucho las capacidades del ser humano, cómo mejorar las capacidades del ser humano y cómo vivir más tiempo para ser útil más tiempo. Después que me gradué de ingeniero, yo en paralelo seguía persiguiendo este sueño. Y en cuanto curso podía, en cuanto curso había de salud, de desarrollo, de crecimiento de las capacidades del ser humano, yo me metía. Encontré mucha charlatanería. La mayoría de los cursos realmente no sirvieron. El primer curso que me metí fue un curso de parapsicología, donde lo único que aprendí, lo único positivo que aprendí es a controlar el dolor. Y posiblemente no solamente controlarlo, sino evitarlo completamente por la mente. Eso me llevó progresivamente a la búsqueda de cómo se podía vivir más tiempo. En aquel entonces, hace 50 años, la teoría era que el cuerpo envejecía por la acción de los radicales libres y que por lo tanto había que comer frutas que atenuaran, que compensaran los radicales libres y verduras, frutas y verduras, o sea, el reino vegetal, frutas de colores intensos, vegetales de colores intensos porque tienen fitoquímicos que ayudan no solamente a contrarrestar radicales libres, sino también al cáncer. Esa teoría sigue vigente. Pero también se decía que la alimentación no era suficiente. Había que tomar actividad física, había que mejorar las condiciones físicas del individuo, lo cual sigue siendo vigente, pero que además había que tomar suplementos alimenticios. Yo empecé a tomar desde ese momento vitamina C, vitamina A en forma de betacaroteno, vitamina E. Y creo que a través de los 50 años surtieron efecto. Ahorita voy a cumplir el mes que viene 78 años y tengo muy poca pérdida de masa muscular. Tengo la fortaleza que tenía cuando tenía 30 años. Puedo saltar, puedo pararme de cabeza, puedo dar vueltas en las barras de gimnasia, puedo practicar judo. Y Ajá. muy pocas veces me enfermo, pero muy pocas veces. ¿Pero eso es Gripe todo me lo que ha da. hecho o ha realizado alguna otra cosa? Solamente la vitamina Bueno, C, vitamina A. estudié más profundamente en cuanto pude dentro de mi carrera en la industria petrolera. Llegó un momento en que pude hacer uso de los contratos de asistencia tecnológica y siempre pensando en cómo aumentar el potencial del ser humano, aumentar su utilidad, quise preparar una especie de curso, una especie de programa para mejorar el potencial de todos los recursos humanos de la empresa, que es el recurso más importante. Entonces, logré contactarme con el departamento mente-cuerpo de la Escuela de Medicina de Harvard y traje consultores que me ayudaron a formar un programa que llamé Expansión Mente-Cuerpo. Porque no solamente se trata del cuerpo, se trata también de cómo mantener el cerebro más tiempo de manera funcional y cómo hacer uso del enorme potencial que ofrece la conexión mente-cuerpo. En ese momento caminamos, entre otras cosas, caminamos sobre carbón encendido, lo cual realmente es trivial, porque el carbón, si uno camina sobre él, no nos puede quemar fisiológicamente.
no es porque la mente actúa sobre eso. El gran, digamos, salto que hay que hacer es que la mente sobrepase al terror de caminar sobre carbón encendido. Pero después podemos hablar de eso. De ahí desarrollé un programa y empecé a dar conferencias de expansión mente-cuerpo en Petróleo Venezuela, en la sala de reuniones grandes de Petróleo Venezuela, en la Avenida Libertador, y empecé a dar charlas en todas las universidades. Finalmente, cuando me retiré de las actividades en la industria petrolera, mis charlas llamaron la atención en diferentes partes del mundo y me invitaron a dar conferencias en Puerto Vallarta, a un grupo de gerentes de alto nivel de Hitachi. Como premio de su destacada actuación, bueno, yo tuve el honor de ser uno de los invitados para ese programa. Luego di charlas en Las Vegas, en Chicago, en todas esas reuniones que se hicieron con la Sociedad de Antienvejecimiento Americana, que se llama The 4 AM, 4 AM, que organizaban reuniones 2 o 3 al año en diferentes partes del mundo. Al rato también tuve la experiencia muy importante de dirigir una empresa de antienvejecimiento en México. Entonces mis clientes eran médicos. Y me di cuenta de que los médicos estaban muy preparados con especialidades en órganos diversos, pero conocían bien poco de tecnología o digamos, conocimiento profundo sobre biología celular. ¿Por qué el cuerpo envejece? Eso es la pregunta fundamental que yo siempre me he hecho. Entonces para mí sigue siendo vigente que el cuerpo envejece por 2 razones. Una, los radicales libres. Pero a diferencia de todo el mundo que dice que los radicales libres dañan la célula, yo creo, y muchos otros, que los radicales libres, como se originan dentro de las mitocondrias, que son los organelos que producen energía, en la fase de fosforilación oxidativa, cuando se convierte el ADP en ATP, en ese momento se generan los radicales libres y están envueltos en una cápsula que es la mitocondria. La primera víctima, por supuesto, va a ser la mitocondria. Y a medida que la mitocondria pierde capacidad de producir energía para la célula merma su capacidad de producir proteína. O sea, con el daño acumulado a través del tiempo, al mermar la producción de proteínas, estamos mermando masa muscular, masa ósea, hormonas, también son proteínas, cartílago, piel. Entonces, por ahí van los tiros. Pero además, estamos conscientes de que en 1960, los primeros años de 1960, Leonard Hayflick vio en su laboratorio que las células, por más que las alimentaba bien, no duraban más de unas 50 divisiones celulares. Entonces él publicó sus estudios, no lo creyeron las sociedades científicas, hasta que 10 años después sí estuvieron de acuerdo de que efectivamente hay un límite a la división celular. Y se descubrió que ese límite de la división celular estaba dado por el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son las capas protectoras al final de los cromosomas que impiden que se deshilachen y hagan contacto con otros cromosomas, y eso sería un desastre terrible. En la medida que llegamos a ese punto de que ya las células no se pueden dividir más porque los telómeros se acortan en cada división celular, entramos en lo que se llama senescencia celular, porque ya no se pueden dividir. Al principio no parece una gran tragedia porque tenemos células en el cuerpo que tampoco se dividen. La mayoría de las células cerebrales tampoco se dividen y nos tienen que servir para toda la vida. Hay personas que han vivido 123 años
más de 120 años y han tenido lucidez cerebral. O sea que el que las células no se dividen no es muy trágico, excepto que en las células que se dividen mucho, como la piel, como la parte interior de del estómago y de algunas vías muy especiales, empiezan a dar señales de daño. La piel se ve muy arrugada, etc. Pero, sorprendentemente, se ha determinado que las personas que hacen ejercicio, las personas que comen la forma correcta de comer, podemos hablar de eso luego, y las personas que tienen poco estrés tienen telómero más largo. Y las personas que tienen estrés constante, se ha hecho estudios con la población de color en los Estados Unidos, se ha encontrado que tienen telómeros más cortos. Los obesos tienen telómeros más cortos. Además que hay otras señales que indican que la obesidad es terrible, porque genera una inflamación subclínica por mucho tiempo, que conduce a un envejecimiento temprano. El sistema inmune decae en efectividad. Entonces yo recomiendo en mis charlas que adoptemos la forma de vida, el estilo de vida de los pobladores de las zonas azules, que son las poblaciones que más tiempo viven. Hay una gran concentración de centenarios y de gente de muy alta edad, en 5 sitios. ¿Qué son? Cerdeña, Icaria, Okinawa, la península de Nicoya y sorprendentemente Loma Linda, en California. ¿Por qué digo sorprendentemente? Porque las primeras que mencioné, las condiciones naturales de pobreza de esa zona y de escabroso del terreno, hicieron que la gente tuviera que comer poco y caminar mucho en subidas y bajadas. O sea, hacían ejercicio. Tenían que trabajar duro cultivando la tierra. Y eso formó un estilo de vida único. Formó un estilo de vida que tenían que depender de sus familiares. Eran sitios remotos, tenían que depender de los amigos, de una comunidad que los ayudara. Y entonces se enriquecieron con el contacto, digamos, social, con bajo estrés en esos sitios. Pero Loma Linda, en California, es distinto. Es un sitio, una metrópoli. Es un sitio donde hay buenas condiciones de vida, fértil, terrenos fértiles, para lo que sea. Y ahí se desarrolló, lo llaman la quinta zona azul. Ellos tienen el mismo estilo de vida que las otras, pero no porque la naturaleza se lo haya condicionado, Por decisión sino propia. que como comunidad religiosa de adventistas del séptimo día, desarrollaron ese mismo estilo de vida. Son vegetarianos, comen poco, hacen ejercicio, tienen enorme bienestar, derivan enorme bienestar de las relaciones con la congregación. Y es el mejor indicativo de que todos lo podemos hacer. Cualquiera que quiera cambiar y adopte el estilo de vida de las zonas azules puede vivir mucho tiempo con salud. ¿Por qué ¿Cómo lo ve llaman usted zonas azules? ¿por qué las llaman zonas azules? Después me va a contar, me va a dar su punto de vista de cómo considera usted que esta pandemia de coronavirus nos ha cambiado la forma de visión de nuestra vida y cómo podemos llegar todos a cambiar nuestros hábitos para tener una mejor vida en un futuro. Pero cuéntame por qué se llaman zonas azules y después me responde esa pregunta. Ok, un grupo de especialistas médicos principalmente fueron a la zona de Cerdeña, donde se sabía que había una población muy longeva. Y marcaron en el mapa con tinta azul la zona de Cerdeña. Y de ahí en adelante se asociaba zona azul, la tinta azul marcada con La las longevidad. características de longevidad. Ahora, sobre el coronavirus, yo creo que los cambios grandes están todavía por verse. O sea, vamos a ver una enorme influencia de cambio que ya empieza a emerger. O sea,
La educación va a cambiar fundamentalmente. Ahora, se ha visto que, interrumpido por tener que hacer distanciamiento social, los salones de clase, muchos institutos han logrado continuar la vida escolar hasta graduar a lo que les correspondía graduarse, a través de estos medios cibernéticos, teleconferencias. Van a proliferar. Esto está para quedarse. O sea que sin duda hay mucha gente que necesita el contacto social, conectarse con su profesor, con los demás, hacer intercambio intelectual. Pero sin embargo va a quedar una gran posibilidad de hacer las cosas a distancia, hacerlas a través de medios digitales, que para algunos alumnos será mucho más cómodo, mientras que para otros va a ser una tragedia, porque, ejemplo, en los Estados Unidos muchos niños reciben, además de educación, reciben alimentación gratuita 2 veces por día mientras asistan al colegio. Entonces ya se ve que muchos de esos grupos están pensando en cómo darle alimentación. Les llega a la casa a los niños que no pueden ir a la escuela. Sin embargo, Pero yo veo en cuanto a los estilos de vida para longevidad o a la concientización, bueno, ¿cree usted que con este cambio, porque de por sí ya estábamos en una onda de todos cambiando el estilo de vida, mejorando, pero a raíz de esto yo creo que va a ser un poco más acentuado y que la salud ya es un tema que a muchos sin está duda, olvidado, sin pero duda. ya no. Mira, muy buena observación, porque lo primero que notamos es que la gente no puede ir a los gimnasios. Y notamos que, sin embargo, hay desarrollos físicos extraordinarios de la forma más insospechada en las casas. Mucha gente ha descubierto que ellos pueden hacer ejercicio por sí solos, no necesitan maquinaria de ningún tipo, sino que simplemente, bueno, mi esposa y yo trotamos dentro del apartamento. Y muchos lo han descubierto, saltos, simplemente saltar es un buen ejercicio aeróbico. No se necesita cuerda, o sea, uno puede tener una cuerda imaginaria y saltar, porque la cuerda es simplemente para darle ritmo al salto. Pero se ha encontrado que levantando cualquier peso, podemos hacer ejercicios de resistencia, porque de hecho necesitamos hacer las dos cosas. Necesitamos hacer ejercicios aeróbicos que nos mejoren las condiciones cardiovasculares y necesitamos hacer ejercicios de fuerza para no perder masa muscular. Entonces todo eso se está descubriendo. O sea, esa parte va a ir claramente a dar un cambio fundamental en la forma de ver la manera de ejercitarse. Pero no termina ahí la cosa, sino que muchas comunidades estaban acostumbradas a salir a almorzar o almorzar cerca del trabajo. Y la mayoría, particularmente en Estados Unidos, se come mucha comida chatarra, que es la comida rápida. Eso está desapareciendo. Ahorita se enfatiza en las casas, en los sitios de distanciamiento social. La gente tiene que cambiar. Y entonces están saliendo unos chefs de manera increíble, haciendo en diferentes sitios en sus casas. Yo estoy entre ellos. O sea, yo he empezado a cocinar, cosa que no hacía antes, y lo disfrutamos mucho mi esposa y yo. Asimismo, creo que va a cambiar el enfoque de qué debemos hacer cuando queramos salir, el enfoque de qué cosas debemos apreciar. Sabemos que los vuelos no van a ser lo mismo, sabemos que las líneas aéreas van a implementar programas donde exista la posibilidad de hacer distanciamiento, porque este virus no se va a acabar así nomás. Seguro que va a tomar muchos años hasta que tengamos inmunidad a todo. Inmunidad ya bien sea porque nos ha dado el virus o porque existe una vacuna. Pero, mientras tanto, mientras tengamos inmunidad a todo, que van a ser varios años, es lo que yo creo, vamos a tener cambios de actitud, cambios de enfoque, cambios
radicales en diversión. Esas grandes congregaciones, esas grandes reuniones que hacíamos, fiestas, eso no va a ser igual. Los eventos sociales, las reuniones de tipo profesional, donde se anuncian nuevas tecnologías, los shows de informática, los shows de carros, los shows de yate, va a cambiar radicalmente. Entonces, Sí. va a cambiar. Si eso cambia, va a cambiar también todo lo periférico a eso, todo lo asociado con eso. Como por ejemplo, el sistema de información, el sistema de propaganda, los anuncios, la simple forma del periodismo va a cambiar radicalmente. Y creo que para bien todo eso. Sí, una parte de conciencia plena que va a tener, que nos va a llevar a todos, pues a pensar a pensar, no estar en automático, porque la velocidad ha cambiado. Entonces, yo creo que una reflexión que usted empezó hace 50 años, que es empezar a trabajar o empezar a investigar sobre cómo durar más, el antienvejecimiento, el mantener el pensamiento formal con la longevidad. En este momento, el que no había entrado en conciencia o el que no estaba en la onda de la mejor vida, pues yo creo que ha tenido que centrarse, pensar un poco y ubicar que la salud realmente es importante, ¿no? Y empezar a buscar todas estas cosas, eh, porque creo que nos está llevando a todos a llegar a esa misma reflexión que usted llegó hace 50 años y empezó a trabajar por eso. Bueno, yo creo que es muy sabio lo que estás diciendo. Yo creo que la gente debe darse cuenta de que la manera de mantener protección contra estas enfermedades es fortaleciendo el sistema inmune. Finalmente, la única defensa que hay contra virus es el sistema inmune. No hay antibióticos que funcionen contra el virus. Quizá haya vacunas de tipo inmunización previa, pero no se ha desarrollado para este virus. Pero cualquier virus que venga, la defensa está en nuestro sistema inmune. Y para fortalecerlo necesitamos ser activos. O sea, bajar nuestros índices de grasa. Tenemos que, la grasa intestinal, la grasa abdominal, es vamos a decir, un bloquea contra la efectividad del sistema inmune. Hay que, si queremos ser útiles más tiempo, vivir más tiempo, tenemos que también pensar en mantener nuestro cerebro positivo, preparado para eso. O sea, pensar ya de una manera diferente. No, el cerebro es tan plástico que nosotros podemos aumentar nuestra inteligencia, por raro que esto suene, a través del tiempo. No solamente tenemos que evitar que decaiga la inteligencia, sino que se ha demostrado que podemos mejorarla a través del tiempo. Y la forma de hacerlo, ¿sabe cómo es? Es darle al cerebro sorpresas de vez en cuando. Aprender un idioma, tratar de aprender un idioma. Aunque no se aprenda, no importa. Lo importante es el esfuerzo que se haga para aprenderlo. Aprender a tocar un instrumento musical o simplemente hacer las cosas, en vez de hacerlo con la mano dominante, hacerlo con la mano no dominante. Eso va a hacer que el cerebro genere nuevas interconexiones. Y entre más interconexiones, más inteligencia, más creatividad, más capacidad de ser útil. Sí, eso realmente ahorita está muy en boga también lo que es el mindfulness y eso que se está diciendo es lo que es uno de los fundamentos de mindfulness, que es generar nuevas o una mejor inteligencia con mayor desarrollo cerebral y utilizando la parte de la sorpresa, de todo eso. Pero eso justamente ya estábamos más o menos en una onda a nivel mundial de tomar conciencia, pero yo creo que este punto de aquí en adelante eh, posterior a esta pandemia, pues nos va a llevar a todos y nos está llevando a todos a eso. Y por eso es una de las razones que yo quería entrevistarlo a usted, porque esa misma conciencia que estamos tomando todos en este momento, usted la empezó a tomar hace 50 años,
Y he ido trabajando en base a eso y definitivamente yo creo que es a donde nos va a llevar o a donde nos debería llevar la conciencia de mejorar la calidad de vida de cómo podemos tenerlo. Yo quiero añadir algo. ¿Cómo no? Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos desarrollar, o sea, debemos cultivar, es la conexión mente-cuerpo. El sistema Que inmune es su y la mente fundamento. están Ujú. conectados por citoquinas en el nervio vago, o sea, se comunica, el sistema inmune se comunica. Las grandes tragedias, los grandes estrés generan envejecimiento prematuro y toda una serie de problemas fisiológicos. Y los pensamientos positivos, por contrario, mejoran la capacidad del individuo. Pero es más, yo he tenido experiencia conmigo mismo, con mis seres queridos alrededor, donde la mente los ha curado. O sea, la visualización del proceso de curación, junto con una amplitud para aceptarlo, ha hecho casi milagros en la curación del individuo. Entonces, yo recomiendo fuertemente pensamiento positivo, evitar envidias, evitar uh, otro tipo de sentimientos bajos, ir a sentimientos mucho más amplios de colaboración, de ayuda y de magnanimidad. Definitivamente así debe ser. Pero Gunther, de verdad que ha sido encantador hablar con usted. En estos momentos donde tenemos que dar un vuelco todos a nuestra vida, muchísimas gracias por compartir todo lo que usted ha hecho durante estos 50 años, por compartir su experiencia. De verdad que encantada de haberla tenido y bueno, seguiremos conversando. Yo estoy más encantado por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos.